No obstante, ¿verdad? Ya estamos también live para los hermanos y hermanas que se conectan tanto de nuestra congregación como de diferentes partes del mundo. Estamos contentos de poder tener, ¿verdad?, nuevamente esta parte 2 del tema de liderazgo intencional. Así que estamos trabajando, hace algunos martes atrás comenzamos con el proyecto de entrenamiento, de capacitación, con el fin, ¿verdad?, de poder nosotros como iglesia trabajar de manera intencional, buscando edificar la iglesia. Amén. Así que no estamos aquí para enseñar algo nuevo, sino que estamos aquí para recobrar los valores bíblicos sobre el liderazgo, los valores que nos enseña la Biblia a través, ¿verdad?, de todo, tanto la ley o el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que el tema que vamos a estar trabajando en la noche de hoy es liderazgo intencional, planificación y acción. Planificación y acción. ¿Cómo planificamos y cómo somos intencionales en el proceso de la planificación? ¿Cómo intencionalmente nosotros tomamos los valores bíblicos y tomamos también la idea de servir a la gente? Y hoy estaba un poco reflexionando mientras, ¿verdad?, daba los últimos toques de la conferencia, y quisiera que hoy nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ver un poco cuál es el propósito del pastor en esto. ¿Cuál es el propósito? Desarrollar un liderazgo intencional con las capacidades de planificar y, mire mi gente, accionar. Necesitamos líderes con capacidades. No lo que el Espíritu nos diga. El Espíritu Santo no trabaja con vagos. ¿Me escuchó? Si nosotros tenemos las oportunidades para capacitarnos, también tenemos la responsabilidad para estar aquí y capacitarnos. Así que la idea es poder desarrollar capacidades de planificar y accionar, utilizando el modelo bíblico, centrándonos en Jesús y su evangelio, enfocado en dónde debe estar el liderazgo intencional, enfocado en la gente y no en los programas. Esto es importante. Mucha gente está trabajando. Y hoy en el día decía ahorita que reflexionaba un poco sobre, estamos planificando para tener números, pero no estamos planificando para discipular. Y no nos hemos dado cuenta que la iglesia muchas veces compite para tener más gente y no para hacer más discípulos. Y ahí usted puede ver la diferencia cuando nosotros no entendemos que la planificación y la acción no es responsabilidad del Espíritu Santo. La responsabilidad del Espíritu Santo es guiarnos. Pero la responsabilidad de nosotros sentarnos, informarnos, trabajar, buscar las formas, maneras, procesos. Y si usted va a ver todo el tiempo en estos talleres que vamos a estar dando, yo no hablo de pasos, porque yo no creo en los pasos para liderar. Pero creo en procesos, creo en formas. ¿Ok? Así que la idea y el propósito principal o los aspectos más destacados es desarrollar en la iglesia y en los lugares que nos estén escuchando un liderazgo intencional con las capacidades de planificar y accionar. Por lo tanto, es importante que nosotros reflexionemos y pensemos en algo. Mucha gente planifica y el plan se queda en un papel. ¿Ustedes se acuerdan del pasado gobernador de Puerto Rico? ¿Verdad? Él siempre hablaba del plan para Puerto Rico. ¿Usted lo ha visto? Le pregunto, ¿usted ha visto las calles mejor? ¿La economía de nuestro país está mejor? ¿La infraestructura electrónica está mejor? ¿O eléctrica está mejor? ¿La educación es mejor? Ahorita venía escuchando las noticias y escuchaba que hay 200 plazas en el Hospital de Centro Médico en Puerto Rico, el primer centro de trauma del país, 200 plazas para asistentes de operaciones. Si no hay asistentes de operaciones, nadie puede operar en Puerto Rico. La iglesia también y los líderes cristianos también pasan por lo mismo que pasan los líderes políticos del país. Planificamos, escribimos un montón de cosas, soñamos. Y hoy yo quiero que usted, antes de planificar y antes de poder practicar esto, usted tiene que entender una cosa, que tenemos que planificar con el corazón en el cielo y con los pies en la tierra. ¿Verdad? Muchas veces nosotros queremos ser una iglesia de 2 millones de personas, en Puerto Rico viven 3. Hay ciudades en los Estados Unidos que pueden tener iglesias de 100,000 o de 30,000 o de 20,000
personas, pero también tenemos que evaluar, todo es parte de la planificación. Cuánta gente está ahí, cuánta gente vive alrededor, cómo podemos impactar, cuánto es el lugar, cuántos estacionamientos tenemos. Así que el propósito de hoy es revisar cómo planificamos, pero también cómo podemos llevar a cabo, tomar eso que está en el papel y encarnarlo. ¿Cómo tomamos eso que está en el papel y lo llevamos a cabo? Tú te encuentras con mucho líder sin liderazgo. Lo voy a volver a decir. En la iglesia hay mucho líder sin liderazgo. ¿Y qué implica eso? Que hay gente que ocupa posiciones, pero no tiene liderazgo. Y eso nosotros lo vamos a ver. Vas a encontrarte con gente que dice, yo tengo llamado, Dios me llamó, yo voy a ser pastor, pero ni siquiera se han preparado en estudiar la palabra. Dios me llamó a ser misionero, no saca ni el pasaporte. Entonces no hay planificación y tampoco hay acción. Así que hoy nosotros vamos ya estuvimos hablando un poco sobre qué es, cómo definimos el concepto de liderazgo intencional y ahora vamos a ver cómo lo llevamos a cabo, cómo planificamos y cómo accionamos en el proceso de liderar. No sé si pueden bajarme el micrófono un poquito, se los voy a agradecer porque está pitando un poco. ¿Qué tal si usted busca la palabra del Señor en el libro de Números, uno de los primeros libros de la Biblia, Números capítulo 1, versículo del 1 al 4. Números capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y como siempre, ya usted sabe cuál es la versión que yo uso. ¿Cuál es la versión que yo uso? La nueva versión internacional, ¿verdad? Pero eso no implica que usted tiene que usar la misma. Usted utiliza la de su predilección. Esa es la que me gusta a mí. Y utilizo otras, pero esa es la que generalmente uso para enseñar. ¿Ok? Vayamos a la palabra. Números capítulo 1, versículo del 1 al 4. Escuche bien. El Señor le habló a Moisés en el desierto. ¿Quién habló? ¿Quién? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Muy bien. ¿Y dónde le habló a Moisés? En el desierto. En el desierto. Hay algo que está como que diciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Ok, el like sale por acá. Dios le habló a Moisés en el desierto, en la tienda de reunión, el día 1 del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. No voy a entrar en el concepto de israelitas, israelíes, porque eso nos va a tomar mucho tiempo. Pero cuando los israelitas, los que viven en Israel hoy, no son israelitas, son israelíes, y son dos cosas distintas. Salieron de Egipto, le dijo el Señor a Moisés, hagan un censo de toda la comunidad de Israel, por clanes y por familias patriarcales, anotando, ¿qué dice? Uno por uno los nombres. Ahí la iglesia no necesita hacer listas de miembros. Bueno, desde número. Dios está pidiendo a su gente que identifique a las personas. Dios está pidiendo que seamos administrativamente correctos. De todos los varones, tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para un servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu que sea jefe de una familia patriarcal. Dios estaba hablándole a Moisés del sistema político, militar y económico del pueblo. Dios no estaba improvisando. Dios tenía un plan de cómo los israelitas iban a sobrevivir en el desierto, cómo iban a defenderse en el desierto, cómo iban a ejecutar el poder político en el desierto. Recuerden que en este tiempo Dios era el rey de Israel. No había otro rey, el gobierno era un gobierno teocrático donde Dios hablaba con Moisés, pero me gusta mucho porque Dios le habla a Moisés en el desierto. Dios no espera que tú estés en la abundancia para darte órdenes. Y muchas veces nosotros pensamos que es cuando todo esté bien que yo voy a seguir las órdenes de Dios. Y Dios te dice, no, es que es en el desierto. ¿Para qué vamos a armar un ejército en el desierto si nos van a ganar? ¿Para qué nos van? Hay un montón de para qué que a lo mejor nosotros no vamos a entender, pero ya Dios tiene un plan.
Así que es importante que nosotros reflexionemos en el proceso en que la Biblia desde Números, de hecho, ¿quién era Jetro? Jetro, ¿el suegro de quién? El suegro de Moisés. ¿Qué le dijo Jetro a Moisés en un momento dado? Cuando lo vio abrumado, ¿qué le dijo? ¿Alguien sabe? Moisés escucha el consejo de su suegro y su suegro le dice, tienes que delegar trabajo. Moisés no era un líder capaz en oratoria, pero tenía una capacidad de obedecer a Dios extraordinaria y sabía planificar y dividir el trabajo. Y en Números vamos a ver a un Dios que le dice a Moisés, divide a mi gente, y en todo ese capítulo 4 no solamente se divide políticamente y militarmente, sino que Dios empieza a decirle a Moisés, esta tribu va para acá, esta otra tribu va para allá. Esta tribu va a habitar en este lugar. Y Dios comienza a asentar a la gente cuando van a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, ya Dios tenía un plan de cómo iban a vivir. Muchas veces nosotros queremos evangelizar la comunidad, pero no sabemos cómo recibir la gente. Queremos que se conviertan 100. ¿Y cuál es el plan para recibir los 100? Queremos que se conviertan 500. ¿Y cuál es el plan? Mira, hermano, las iglesias pentecostales carismáticas carecemos todas de lo mismo. Retención. Viene gente al altar, se convierte el domingo, pero no sabemos cómo retenernos porque no tenemos ni la mínima idea de cómo los vamos a recibir, con qué grupos los vamos a conectar, cómo los vamos a discipular, cuál es el plan para trabajar con ellos. Así que la idea es que nosotros podamos ver la Biblia también como una guía de cuáles son los valores del liderazgo. Mira, hermano, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Me parece fascinante que Dios programe una comida, la cena de las bodas del Cordero, miles de años antes que pase. O sea, Dios no va a llamar a Kentucky el día antes. Dios le está hablando de la cena más importante de la Biblia a la gente miles de años antes que ocurra. Y no sabemos cuándo va a ocurrir. Tenemos la confianza y la fe, la esperanza de que va a ocurrir. La convicción de que va a ocurrir. Pero Dios está desde hace muchos años hablándole a la gente sobre lo que va a pasar al final. ¿Ok? Esto para mí es muy importante, mi gente. Crecimiento sin planificación no es duradero. Como mismo subimos, así mismo bajamos. ¿Cuántas veces usted ha ido? Yo creo que Estados Unidos es un país donde uno puede hacer bastantes estudios para ver esto específicamente. Iglesias que crecen en un año, en 6 meses desaparecen. En Estados Unidos se cree que diariamente se cierran más de 35 iglesias. Les voy a dar este ejemplo. Ninguna iglesia debe creerse tan fuerte para no caer. Las iglesias del Apocalipsis, hoy ninguna existe. Y están en la Biblia. No existen. Por eso es tan importante refrescar, reentrenarnos, recapacitarnos con el tema del liderazgo intencional. La iglesia que crece es una iglesia capacitada, comprometida y sobre todas las cosas, obediente, que puede obedecer al Señor. Así que el crecimiento sin planificación no es duradero. Crecemos y como mismo crecemos, bajamos, porque no hay un plan. Todo es números, que vengan el domingo, que escuchen la estrella que a lo mejor está en el altar predicando, pero no nos damos cuenta que Dios no nos está llamando a ser una iglesia tipo rockstar, sino una iglesia relevante, una iglesia que pueda recibir la gente. Mire, ¿cuántos se convirtieron? 100. ¿Cuántos se quedaron? 0. Vea los informes. No, esto no es un cuento lo que hacemos. Esa es la realidad de nuestras iglesias. Porque solamente evaluamos las conversiones de la gente, pero no evaluamos nuestros planes de trabajo de cómo trabajamos y discipulamos la gente.
Es que el domingo la gente estuvo hablando en lengua desde que empezó hasta que terminó. ¿Y? Si no hay un plan, no vamos a ser efectivos. ¿Ok? Esto para mí es muy importante, mi gente. Este formato que vamos a estar enseñando hoy es el formato de un libro que se llama Where the Cross Meets the Street de Noel Castellanos, donde la cruz toca las calles. Noel Castellanos fue profesor tanto de la pastora como mío en el seminario donde estudiamos en Chicago. Es un inmigrante, hijo de mexicanos, segunda generación, y fue a trabajar como misionero en un lugar en Chicago que se llama La Villita. Y La Villita es un barrio muy complicado. Allí plantó iglesias y ha trabajado con miles y miles de líderes a nivel mundial. Nuestro profesor en este libro, un libro que solamente está en inglés, es un excelente libro, muy sencillo de leer. Él plantea la cruz como el modelo de la encarnación de la iglesia. Cómo la iglesia y cómo los líderes entienden, trabajan, sirven a los demás. Y a veces nosotros queremos conocer los 5 lenguajes del amor. Mira, hermano, hay un lenguaje del amor que es sencillo. El sacrificio. Usted puede conocer los 20 lenguajes del amor y ha perdido toda su vida intentando amar a la gente sin amarlos. Se intenta. Pero nosotros reconocemos que hay un mensaje que se divulgó y se proclamó desde la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje del sacrificio, de la empatía, del respeto, de la dignificación. Y cuando nosotros vimos en clase esto, nunca me voy a olvidar jamás de este formato que el profesor enseñaba y específicamente lo plantea en su libro. Número 1, Castellanos afirma que la iglesia tiene 4 cosas que debe hacer alrededor de la cruz. Número 1, la proclamación y formación. Y él dice que generalmente todas las iglesias son efectivas y están insertadas en el proceso de predicar y de formar. Predicamos, damos clase de escuela bíblica, la gloria de Dios, y ponemos las manos y los enfermos se sanan y la gente se arrodilla y la gente se cae para atrás y pasan los milagros en la iglesia. Pero él también establece que no nos podemos quedar ahí y que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nos quedamos solamente en la predicación y la formación. Formación de cristianos, pero muchas veces no de discípulos. ¿Me escuchó? Los discípulos de Jesús nunca fueron cristianos. Jesús tampoco era cristiano. Era judío. Y los discípulos de Jesús, judíos, seguidores de Jesús. Pero no eran cristianos. Pero habían entendido muy bien la profundidad y la importancia de lo que es el discipulado. Noel Castellanos dice que la parte 2 es la demostración y compasión. Y ahorita vamos a ir uno por uno, ¿sabe? Número 3, la restauración y el desarrollo de las comunidades. ¿Cuántas iglesias lo único que hacen es en el mundo ocupar un espacio el domingo y quitarle el parking a la gente y hacer ruido? Pero no tienen ningún desarrollo de programas que establezcan el reino de Dios a través de la justicia. Y número 4, la confrontación de la injusticia. Él establece estos 4 puntos para hablar sobre liderazgo y para hablar sobre cómo la iglesia local debe encarnar el evangelio. ¿Están conmigo aquí? ¿Estamos aquí? ¿Dudas, preguntas? Cuando yo diga 3, usted da un aplauso. ¿Está bien? Yo los veo como dormidos. 1, 2 y 3. Están bien dormidos. 1, 2 y 3. Piña, te fuiste. 1, 2 y 3. Ahora estamos bien. Así que muchas veces la cruz y el evangelio de Jesús comienza a dejar de ser influencia en el liderazgo de la iglesia. Y leemos de Warren, y leemos del otro, y leemos de Moisés, y leemos de Pablo. Y Pablo se convierte casi en Jesús para los cristianos pentecostales. Y Pablo no es más grande que Jesús. Pablo es alguien que se encontró con Jesús
por decisión de Dios mismo. Pablo no buscaba a Jesús, pero Jesús se le revela a Pablo. Y muchas veces nosotros no vemos este concepto de proclamación, demostración de compasión, restauración y desarrollo y confrontación de injusticia. Veamos lo siguiente. Todo un resumen que Melanie hizo para una de sus presentaciones. La encarnación, demostrando así que Jesús vivió y desarrolló su ministerio entre la gente pobre, marginada y vulnerable. ¿Me escuchó? Jesús era inmigrante, no era blanco y tampoco tenía ojos azules. Jesús era un judío del barrio, que tuvo que nacer en otro lugar porque iba a ser asesinado por el Imperio Romano. Jesús creció, nació y se desarrolló en medio de la persecución de un imperio que quería destruir a los niños y quería asesinarlos porque ellos sabían de una profecía que había. Jesús nace en un lugar horrible, no un lugar apropiado para el nacimiento de los niños. Así que ve la proclamación y la formación. ¿Qué es eso? Si Jesús se encarnó, antes de ir a eso, si Jesús se encarnó en medio de los pobres, marginados y vulnerables, ¿por qué nosotros queremos estar siempre con los ricos? ¿Por qué la iglesia no entiende que su lugar es estar con los que nadie quiere estar? Que no es que no le vamos a servir a los que sean adinerados, que no es que no le vamos a predicar, pero tenemos una responsabilidad de estar, de acompañar con los que no tienen. ¿Okay? También está la proclamación y formación, que es la parte 2 del formato de Noel Castellanos. ¿Okay? Noel Castellanos utiliza como base de proclamación y discipulado el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo del 23 al 25, mostrando cómo Jesús proclamaba las buenas nuevas y hacía discípulos en su ciudad. Y Castellanos hace hincapié en que la proclamación del Evangelio y discipulado deben estar encarnados en la comunidad donde fuiste llamado a servir. Es decir, cuando nosotros interpretamos esto y lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, estamos hablando de Rivieras de Cupey, la calle que está muy cerca de los paseos, que de la misma manera que tiene urbanizaciones bien caras, tiene barrios residenciales, que hay un montón de gente adinerada allá al frente, pero también hay gente con diferentes necesidades, vulnerables, en medio de nuestro alrededor. Pero nosotros simple y sencillamente pensamos que una iglesia exitosa es la iglesia que hace un plan para llenar el templo. Necesitamos líderes intencionales que, aunque el templo se llene, el fin sea el discipulado. Ese debe ser el fin. ¿Ok? Perdón. No pasé, déjame ver. Ok, disculpen que pasé la diapositiva acá. Demostración de compasión. Siendo parte encarnada de la comunidad, no podemos actuar como cristianos enajenados a sus problemas, sino que debemos interesarnos en cómo traer soluciones. No solo podemos decirle a la comunidad somos cristianos, sino es mostrar lo que somos a través de nuestras acciones. No nos interesa a los deambulantes, no nos interesa a la gente del residencial, no nos interesa a los pobres, no nos interesa a la gente del punto de droga, no nos interesa a los jóvenes que están matando. Mire, hermano, toda esa gente tiene una historia. Y esa gente también necesita redención. Y Dios los ama igual que a nosotros, que estamos aquí en la iglesia. Así que tenemos que dar el paso a la demostración de compasión. ¿Cómo yo planifico mi ministerio, el ministerio que dirijo, para mostrar compasión? La Biblia dice que Jesús vio la multitud como ovejas sin pastor. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que tuvo qué? Compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. Número 4, restauración y desarrollo. Como cristianos y líderes de nuestra comunidad debemos también ser parte esencial del desarrollo socioeconómico y tener relaciones con los políticos de la ciudad, aunque nos cueste. El autor utiliza como base bíblica el libro de Nehemías del Antiguo Testamento para mostrar importantes estrategias de restauración y desarrollo en la comunidad.
Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar con los políticos para ayudar a la comunidad. Sí tenemos esa responsabilidad. Pero no de lamber botas de política. ¿Escuchó? No nos interesa su brea, no nos interesa sus vagones, no nos interesa nada. Nos interesa que podamos desarrollar proyectos y programas que ayuden a las comunidades. No al templo, no a la iglesia. Nuestro interés no debe ser nosotros, debe ser la gente. ¿Cómo yo me comunico con el legislador? ¿Cómo yo trabajo con el alcalde para que los problemas sociales que hay a nuestro alrededor sean aliviados? Que los fondos del Estado lleguen, que las escuelas sean mejoradas. Y número 5, la confrontación de la injusticia, que es lo que se conoce en teología como la voz profética. Cuando nosotros escuchamos voz profética, siempre lo que nos llega a la mente primero es la profecía de la prosperidad. Dios me va a bendecir, Dios te llamó al ministerio, la gloria va a caer y el fuego va a bajar. La confrontación de la injusticia. ¿Por qué debemos confrontar la injusticia? Yo siempre he mencionado aquí uno de mis escritores favoritos, que es Dietrich Bonhoeffer. Él confrontó a Hitler y al 90% de la iglesia evangélica de aquel tiempo. Escuche, ¿por qué la iglesia debe de trabajar con políticos pero no asociarse con los políticos? La iglesia. ¿Trabajamos con ellos para el beneficio de la gente? Sí, pero no hacemos campaña por ninguno. Ni damos el altar para que ninguno sea beneficiado. Sino que la iglesia debe estar del lado de la gente, siendo la voz profética. ¿Qué hacía la voz profética en la Biblia? Denunciar el pecado. Todo el tiempo era denunciar el pecado. ¿Okay? Por otra parte, lo que decía Dietrich Bonhoeffer, cuando los nazis existieron y empezaron a trabajar esa ideología racista, el 90% o más de la iglesia evangélica de Alemania apoyó los nazis. Las dictaduras son malas cuando son de izquierda y las dictaduras son malas cuando son de derecha. Cuando los de derecha hacen algo mal hay que denunciarlo y cuando los de izquierda hacen algo mal hay que denunciarlos también. Porque ese es el trabajo de la iglesia. Así que esto de la voz profética o la confrontación de la justicia nos mueve a buscar o a hacer valer los derechos a favor de los pobres, de los huérfanos, de las madres solteras, de los inmigrantes y personas vulnerables. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se encarnó en cada una de esas categorías. Pobre, inmigrante, perseguido, golpeado, vendido, enjuiciado injustamente, asesinado por el Estado. Ese es nuestro Jesús. Así que nosotros debemos de repensar en cómo vamos a trabajar y a planificar. John Perkins, que es uno de los mentores tiene un libro que si no me equivoco son las 3 J, dice, debemos pasar de la caridad al desarrollo para que la gente sea verdaderamente libre y esto es un trabajo holístico. Si nosotros tenemos la capacidad de alimentar a la gente y le damos arroz todos los días, ¿por qué mejor no encontramos un proceso y un programa para que esa gente pueda trabajar y desarrollar su propia dignidad y desarrollarse? Si vamos al mundo, al trabajo misionero, le llevamos arroz todos los años, ¿por qué mejor no llevamos unos especialistas en agricultura que sepan sembrar arroz? Compramos un terreno y ahí hacemos una finca de arroz y le damos comida y trabajo. La gente verdaderamente libre no vive de la caridad, vive de su propio trabajo. Y el Evangelio de Jesús busca liberar, sanar, restaurar, apoyar, ayudar a los que nadie ayuda. Por otra parte, uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es que se planifica para llenar templos y no para discipular, así que la planificación es más que hacer programas o servicios. Todo debe estar enfocado ¿en quiénes? En el pastor, en la gente.
No es el pastor o la pastora, no es el líder, no es la persona que está en el altar. Es que todos los programas deben estar enfocados en trabajar con la gente. ¿Por qué el pastor sigue hablando de trabajar con la niñez? No, porque nosotros tenemos una noticia de que una niña con autismo en el día de ayer, tiene 34 o 35 semanas de embarazo y nadie hizo nada. ¿Dónde está el departamento de la familia? ¿Dónde está el departamento de educación? Nadie vio que la niña en la escuela estaba embarazada. ¿Usted puede creer una cosa así? ¿Cómo confrontamos la injusticia de la niñez de Puerto Rico que no va a la escuela y nadie dice nada? Mientras se le paga a un montón de gente para que haga el trabajo. Debemos hacernos una pregunta seria. ¿Habrían iglesias cerca de la casa de esa niña? ¿Dónde estaban? ¿Dando culto? ¿Orando? ¿En vigilia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar encerrados en el templo? ¿Para qué vamos a tener 20 cultos a la semana si usted no tiene compasión ni confronta la injusticia? El liderazgo intencional reconoce su labor y reconoce que no estamos llamados a estar encerrados en el templo, sino poder caminar con la comunidad y servir a la comunidad. Mi gente, busque las estadísticas del gobierno de Puerto Rico y vea cuántas violaciones al año hay de niños. ¿Cuántos casos de abuso sexual en Puerto Rico todos los años se reportan y nadie hace nada? Debemos enfocarnos en la gente. Quiero que usted aprenda esto porque me parece importante que antes de usted, no, me van a delegar algo, voy a hacer alguna cosa, o Dios me llamó a hacer algo. Antes, la antesala para la planificación, número 1, usted tiene que tener conexión. Conexión, ¿sabe con quién? Con su equipo. Y también conexión con quienes vas a servir. No te hablan en toda la semana, no te comunicas con nadie, ¿quieres que la gente te siga? Estás perdiendo el tiempo. Porque los líderes conectamos, los líderes comunicamos, los líderes acompañamos, los líderes cuidamos y buscamos la manera de estar con la gente. Antes de usted planificar, conecte con su equipo. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo podemos trabajar? Número 2, antes de planificar, usted debe estar informado. Debe tener información de a quiénes vas a servir y dónde les vas a servir. No, lo que el Espíritu nos diga. Mira, hermano, la iglesia lleva perdiendo años, décadas, con lo que el Espíritu nos diga, ¿sabes? Que el Espíritu nos diga. Y llevan 20 años, 30 años con los mismos 10 hermanos. Ahí hay un problema. Porque no estamos discipulando. Porque no estamos trabajando. No estamos haciendo nuestra labor. Así que antes de usted salir a planificar y hacer un plan extraordinario, conecte e infórmese. Conecte e infórmese. Cuando nosotros vamos a hacer algo, requerimos información. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quiénes les vamos a servir? ¿Con quiénes vamos a estar? ¿Cómo piensa esa gente? ¿Cómo los de la comunidad de Riviera de Cupey entienden que Dios es? Mira, hermano, esto es histórico. Ayer el Papa estaba en Canadá pidiéndole perdón a los indios. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia del Señor, por más de 500 años, explotó las comunidades indígenas. Y primero decían, número 1, las mujeres no tienen alma. Eso es historia. Después dijeron, sí, las mujeres tienen alma, parece que sí. Y número 2, dijeron, los indios no tienen alma. La Iglesia del Señor se ha equivocado, ha cometido errores. Sus líderes han lacerado, han violado, han destruido naciones. Y nosotros no estamos aquí para ser líderes que destruyen, sino para ser líderes que edifican. Líderes que enseñan, que trabajan, que movilizan. ¿Qué? Todos somos administradores. Lucas Ley dice en su libro de Liderazgo Intencional, los mejores líderes
definen con ojos de ¿qué? De águila. ¿Cuáles son los resultados que buscamos? ¿Y por qué tú haces eso? Ay, yo no sé, que Dios me habló. ¿Y por qué tú predicas de eso? Es que yo sentí en mi corazón. Mira, hermano, con todo respeto, cambiemos el yo sentí por el yo estoy convencido. Porque el sentir es como las olas del mar, van y vienen. Y Dios necesita gente y líderes que tengan convicción. ¿Cuáles son los resultados que buscan? Contabilizan los recursos disponibles. Cuando hablamos de contabilizar, estamos hablando de finanzas, sí. De recursos humanos, también. De recursos de edificios, también. De todos los recursos. Y saben cómo estos recursos deben interactuar entre sí para producir los mejores resultados. La idea de planificar es encontrar resultados, pero antes de planificar debemos identificar qué queremos alcanzar. ¿A cuántos queremos alcanzar? ¿Qué meta tiene la iglesia? ¿Qué meta tienes tú como líder de un ministerio? ¿Qué meta tienes tú como líder de tu casa? ¿Qué metas tienes tú como esposo? ¿Qué metas tienes tú como esposa? Bueno, a veces yo me encuentro líderes que saben todo. Pero. Sí, los todólogos, esos son los que yo les digo, los todólogos. Dios está buscando gente que hable menos y haga más. Que hable menos y que haga más. Que critique menos. Los líderes no nos pasamos criticando, nos pasamos buscando resultados. Nos pasamos buscando qué podemos hacer para mejorar las cosas. Vamos a autocriticarnos, claro, porque hay crítica constructiva. Tenemos que trabajar esto, tenemos que trabajar lo otro, tenemos que identificar, pero primero tenemos que hacerlo con un corazón correcto. Así que todos nosotros somos administradores y administradoras. Y Dios nos llama a, con ojos de águila, cuáles son los resultados. La planificación nos ayudará, escuche bien, a identificar dónde nos dirigimos y cómo vamos a actuar en el proceso. Esta semana nosotros cumplimos 1 año como pastores en esta iglesia. Antes de ser instalado, me habían nombrado en un comité para dirigir un evento que se llevó a cabo esta semana pasada en Panamá. Y yo en mi mente decía, no sé cómo voy a pastorear y hacer esto a la vez. Que era mucho trabajo. Un evento con más de 1.500 personas asistiendo. Alrededor de 12 recursos. 3 días. 1.000 personas comiendo a la misma vez. Eso tomó trabajo, planificación, viaje, sacrificio. Habíamos delegado comer en 1 hora y media las 1.000 personas. Antes de eso comíamos. Pero las cosas no se dan al aire. Hay que sentarse, hay que evaluar, hay que planificar, hay que trabajar. Hay que ver cuáles son las metas, cómo lo vamos a lograr. ¿Ok? ¿Qué es un plan de trabajo? Marketing Gang Web dice lo siguiente. Un programa de trabajo es un esquema que sirve como hoja de ruta para tener un único lugar todas las metas, procesos y tareas que debe de realizar una persona o equipo de personas para alcanzar objetivos determinados. Manos, hay iglesias llenas del Espíritu Santo sin objetivos determinados. Hablan en lengua todos los días. Cantan coritos todos los días, pero no hay objetivo. Y la iglesia del Señor tiene que tener objetivos determinados. ¿Cuál es la meta de aquí a un mes? ¿Cuál es la meta de aquí a 5 años? ¿Cuál es el plan estratégico de la iglesia? ¿Dónde se ve la iglesia? ¿Dónde te ves tú como líder? En 5 años. Hay gente que en vez de crecer, decrece. Sigue decreciendo con las excusas, con las situaciones. Los líderes que estamos atendiendo el llamado del Señor, tenemos que tener objetivos determinados. Eso es lo que ellos establecen y definen como un plan de trabajo. Mira para acá. Esto es importante.
Me gustó mucho esta imagen porque ellos establecen de cómo las cosas deben girar alrededor del plan. Hay gente que hace planes, pero cuando acciona, el plan, hermano, lo cogen y lo tiran al zafacón. Yo tengo un problema con eso. No sé si es que tengo problemas y no me los detectaron. Pero si yo planifico algo, yo quiero que sea así. ¿Ves? ¿Me entiendes? Y me gustó cómo ellos empiezan a trabajar. Miren lo que empiezan a decir. El plan de trabajo está en el centro. Recuerden que dentro del plan de trabajo está la cruz, está el Evangelio de Jesús. ¿Ok? Número 1, el plan de trabajo moldea las acciones. Número 2, también habla del tiempo. ¿Cuándo hay que entregar las tareas? ¿Cuándo es que hay que hacer eso? Sabemos que es lo que hay que hacer, ya lo identificamos en el plan de trabajo, pero ¿cuándo hay que hacerlo? Es como los maestros, aquí hay maestros, ¿verdad que sí? Uno da una tarea, pues uno pone un día específico, aunque los estudiantes nunca la entregan. Pero no voy a testificar, eso otro día. Pero también, alrededor del plan de trabajo gira la estrategia. ¿Cómo vamos a conseguir los objetivos? Queremos alcanzar 1000 personas de aquí al 2027. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos la silla? ¿No hay silla? ¿Tenemos el espacio? No, hay que construir o hay que dar 3 cultos el domingo. ¿Estamos aquí? Tenemos que empezar a planificar con los pies en la tierra y permitir que el plan de trabajo nos empiece a guiar. Y no solamente que nos guíe hacia el objetivo, sino que nos presente las realidades. Luego, los canales donde se van a realizar las acciones. Queremos hacer algo, pero ¿dónde lo vamos a hacer? Queremos evangelizar, queremos proclamar el evangelio, queremos, hermanos, que... ¿Dónde? Dime dónde. Cuando usted me viene a mí a traer una idea, yo siempre hago preguntas. ¿Tú lo harías? La primera pregunta mía es, ¿tú lo puedes hacer? Si Dios te habló, obedece. Síguelo. Presentamos un plan de trabajo. ¿Ok? Por otra parte, las responsabilidades. ¿Quién lo va a hacer? Vamos a evangelizar, sí, pero mira, entonces hay que buscar los tratados, hay que trabajar el día. ¿Cuándo se va a hacer? ¿A qué hora se va a hacer? ¿Quién va a tener las responsabilidades para hacer eso? Yo creo que debemos hacer esto, debemos hacer lo otro y debemos, hermanos, casi hasta volar. Ya mismo debemos volar. ¿Quién lo va a hacer? Queremos empezar la clase de juveniles. Pues yo tengo como pastor que identificar qué recursos vamos a usar como texto. 1, 2, ¿qué recurso humano yo voy a utilizar? 3, ¿dónde los voy a meter? No es que yo sueñe, hermano, no sueñe nada. No sueñe, ¿no? No sueñe, tranquilo. No, tranquilo. Necesitamos planificarnos. Dios nos da la visión, pero nosotros tenemos que ser responsables con la planificación. Yo quiero llegar a Japón. Pues mire, hermano, tuvimos que planificar. Y más cuando éramos 62. Reggie, levanta la mano ahí. No está ahí. Reggie, yo envié 2 espías. Tuvimos todo un año trabajando para llegar a Japón. Primero porque no hablamos japonés. Segundo porque eran 62 pasajes, 62 pasajeros. Tenía que ser una guagua. La guagua no cabía por ninguna calle. No podíamos comer en ningún restaurante porque los restaurantes son de 5 personas. Pues entonces teníamos que hacer un plan. Y aunque teníamos un plan, enviamos a 2 personas, Reggie y a Elvin. ¿Los enviamos dónde? A Japón 2 semanas antes. O como una semana antes fue, ¿verdad? Ellos tenían que hacer los baños. Y ellos durmiendo y yo llamándolos. ¿Terminaron? ¿Qué hicieron? Envíame la foto. No, todavía estamos en esa. Porque la planificación es importante. No planificamos porque debe ser algo bueno, sino porque el Dios de nosotros tiene un plan. Y en Números Dios planificó, y como le dije en un principio, en beneficio de los hermanos que llegaron luego,
hace más de 800 años, de miles de años, Él planificó las cenas del Cordero. O sea, todo termina en cielo nuevo y tierra nueva. Y ya Él lo planificó. Ya Él lo dijo miles y miles de años antes. O sea, Dios no está rehaciendo el Apocalipsis. Ya Dios tenía un plan. ¿Ok? Luego, estoy con los números hoy. Recursos. ¿Cuántos recursos van a ser necesarios? ¿Usted está conmigo aquí? Voy a decir algo fuerte. ¿Usted me perdona? No me perdona. Como quiera lo voy a decir. Cuando estamos hablando de recursos y los líderes, escuche bien. ¿Usted sabe por qué es tan importante que los líderes estén comprometidos en todas las áreas de la iglesia? Porque usted administra fondos. Ah, Cristian. Si usted quiere un micrófono nuevo, usted tiene que estar participando también, echando al pote. ¿Me escuchó? Pastor, hay que comprar. Es que yo soy el líder de jóvenes. Los líderes de la iglesia administran dinero de la iglesia. Pues los líderes del Señor tienen una responsabilidad financiera con la obra, no con el pastor, hermano. Esto no es cuestión del pastor. Aquí el pastor no tiene la ATH móvil. Porque yo ni ATH móvil tengo. Es que el reino de Dios se va a establecer con las finanzas de la iglesia. Y no podemos... No, es que yo quiero 20 televisores. $60 salones. Y usted está... Queremos un sistema de sonido, hermano, que eso es ni en el Choli. Y usted... Y porque no es con oración y ayuno. Yo le dije que me perdonara lo que voy a decir, ¿verdad? Es la primera vez yo creo que hablo de esto aquí. Y yo soy horrible hablando de finanzas. Pero los líderes contabilizamos recursos. Y si usted quiere ser líder en la iglesia, usted tiene que ser responsabilidades con las responsabilidades financieras, porque usted no puede administrar donde no aporta. ¿Alguien dice amén? Y yo sé que esta parte es durita. Aguante porque estamos, ya la semana que viene cumple un año, así que ahora es que te pone bueno esto. Yo no puedo exigirle a Marisa, vamos a hacer y deshacer, si yo no cumplo con mis responsabilidades. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo que me ha funcionado toda la vida en el liderato. No enseñamos lo que decimos, enseñamos lo que hacemos. Lo voy a volver a decir. No enseñamos lo que decimos, enseñamos lo que hacemos. Yo podría estar aquí diciendo, hermano, vengan al ayuno y oración, y vengan al ayuno y oración. Pero si yo no vengo, este pastor, mira, que todo el mundo ayune y él no llega. Que todo el mundo venga temprano a orar y él no viene. Los líderes no vivimos de discurso, modelamos lo que pedimos. Amén. Sí, yo sé que. Próximo, objetivos. Esto es importante en el plan de trabajo. Mira, hermano, yo le estoy dando esto a usted. Usted toma esto en Word y pone acciones, tiempo, estrategia, canales, responsabilidades, recursos y objetivos. ¿Qué queremos conseguir? Un líder intencional tiene claro lo que quiere conseguir. Aquí estamos claros que queremos ser una familia para con el fin de trabajar con las familias, con el fin de alcanzar a las familias. Que no podemos ser una iglesia que solamente sirve a una sola generación, sino que le sirve a todas. ¿Estamos aquí? ¿Estamos? Y terminamos con los indicadores. ¿Cómo sabemos si hemos cumplido los objetivos? Y eso se llama evaluación. Reggie, ¿cómo es que se llama lo que tú utilizas en tus talleres?
el formato de evaluación. ¿Te acuerdas? Piénsalo y me dice. Que creo que son 4 pasos, si no me equivoco. Uno de los grandes problemas que tienen los líderes cristianos es, hacemos como que algunas de estas cosas, pero al final no evaluamos. Y le voy a poner un ejemplo. Estuvimos 2 meses anunciando, hermano, vengan al culto que va a venir un avivamiento, que hermano, hasta los muertos van a resucitar. Vinieron 7 de 1000. Y empezamos. Dios no necesita cantidades. ¿Sabe por qué? Para esconder el fracaso. Porque no queremos evaluar. Ah, pero es que el Espíritu Santo estuvo, la gente se caía, hablaba en lengua, botaba humo por los ojos. No estamos aquí para evaluar a Dios. Nosotros evaluamos nuestro trabajo. Y para eso es la evaluación. Llegaron, alcanzamos la gente, logramos los objetivos, tuvimos los recursos, trabajamos con los recursos. Si no hay evaluación, hay un gran problema. ¿Por qué quisimos evaluar el campamento? Porque queremos mejorar. ¿Por qué vamos a seguir evaluando otras cosas? Porque queremos mejorar. La iglesia y el líder que no quiere mejorar se va a estancar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, mi gente? ¿Dudas o preguntas? Comentarios. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Esta imagen me gustó mucho también. Todo lo que hacemos, y esto también es de Marketing Gang Web. Usted puede ir al internet, aquí no plagiamos, aquí damos crédito. Una abogada aquí puede ser que me demande. Medible, debe ser alcanzable. No es que no nos propongamos ser una iglesia de 1000 personas, pero de aquí a diciembre no lo vamos a lograr. ¿Y por qué no mejor nos proponemos, en vez de alcanzar 1000, ganar 25 de aquí a diciembre? O 20 de aquí a diciembre, o 10, o que cada ministerio traiga 7. Cuestiones medibles y cuestiones ¿qué? Alcanzables. También debemos en el plan de trabajo que escribimos o que ejecutamos ser específicos. Porque si somos específicos vamos a poder medir tiempo. Y esto nos va a ayudar a ser ¿qué? Realistas. A ser realistas. Generalmente las personas cuando se me acercan, pastor, yo lo sé, hay que hacerlo. Pero muchas veces no contamos con los recursos o no contamos con las personas o las manos que nos puedan ayudar. Pero hoy, o después de estos talleres que vamos a continuar dando, vamos a tener la capacidad de medir, ser específicos, medir tiempo, para tener la capacidad de ser realistas. ¿Okay? Para realizar una teología práctica, ese es el siguiente taller. No voy a entrar mucho en eso, porque ese va a ser el siguiente taller sobre liderazgo intencional. Necesitamos escuchar, sentir, ver, explorar y sobre todas las cosas evitar los prejuicios a la gente que le vas a servir. Todos nosotros tenemos prejuicios. ¿Alguien no tiene prejuicio? Yo he escuchado gente decir, yo no voy a ese barrio porque, especialmente cuando vivía en Estados Unidos, es que eso es de negros. ¿Han escuchado eso? ¿O es solamente de la gente que yo conozco? ¿Verdad que sí? Cuando salió el COVID, si veíamos un chino, corríamos. ¿Sí o no? Mano, sea realista. Si veíamos a alguien vestido con un turbante y una toga blanca en el avión después del 11 de septiembre, no quería irse nadie en el avión. ¿Sabes cómo se llama eso? Prejuicio. Todos y todas tenemos prejuicio. Tenemos. No, es que no me gusta cómo se viste esa persona. Yo he aprendido a no emitir juicio de alguien hasta que te conozco. Hay gente que me pregunta, médico, no puedo opinar porque no lo conozco. Ni malo ni bueno. Así que Dios también nos llama a nosotros a ejecutar una teología práctica o un liderazgo intencional sin prejuicios. Y los prejuicios se van acabando cuando nos vamos acercando al Señor y cuando también nos vamos acercando a la cruz y viéndonos de la siguiente manera. Yo también era igual que él o que ella.
Ya nosotros trabajamos el tema de la triada del liderazgo, pero quiero retomar algo importante. Recuerde que la triada del liderazgo busca que interpretemos, que tengamos relaciones y que seamos implementales. En el plan de trabajo usted tiene que escribir, tiene que anotar, tiene que hacer notas. Sí, envíenmelas, por favor. ¿Me las están enviando por mensaje de texto? Hermano, si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano, ¿sabe? Déjenme ver cómo me quito todo esto. Me siento todavía en Panamá con todo lo... Gloria a Dios por la tecnología, ¿verdad? Antes si alguien sacaba el celular en el altar como que... Ok, vamos allá. ¿El líder es aquel que ocupa un puesto o posición en la iglesia o es aquel que sirve con propósito desde la posición que ocupa? Yo dije en principio del taller que hay mucha gente, que hay muchos líderes sin liderazgo. ¿Verdad que lo dije? ¿Por qué? Para aclarar la pregunta de nuestra hermana Zaida. El líder no es el que ocupa puestos, es el que tiene influencia. Pero el que tiene influencia para buscar resultados comunes, el bien común. El líder no es una estrella. Hay gente que ocupa posiciones que no lideran ni las hormigas. No lo siguen ni las hormigas, aunque se llenen de dulce. Y los líderes no nacen, los líderes se hacen. Hay gente que tiene carisma para liderar y nacen con unas capacidades de hablar, de ser más dinámicos. Hay unos que son más callados, pero los líderes se van haciendo en el proceso y en el compromiso que asuman. Así que el líder es aquel que sirve con una posición o sin una posición. El líder no necesita un nombramiento o una elección para poder servir. Así que el líder no es el que ocupa la posición en la iglesia, sino el que sirve con propósito en la iglesia. Y eso debe ser primordial. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Así que vamos a interpretar antes de hacer el plan de trabajo, vamos a relacionarnos y vamos a implementar. Interpretamos qué está ocurriendo, nos relacionamos con la gente que vamos a servir y luego implementamos. Mucha gente me decía, ¿y qué cambios vas a hacer cuando llegue a la iglesia? Ninguno. Ningún cambio. Y había gente, pastor, tienes que cambiar todo esto rápido. Todavía. Porque tenemos que interpretar, conocer, caminar, estar, abrazar, amar, cuidar, escuchar. Y no es que me la sepa toda, pero una de las cosas que hoy nosotros tenemos como líderes y como iglesia es lo siguiente. Tenemos más recursos que ninguna generación en la historia. ¿Me escuchó? Tenemos más recursos que ninguna generación. Libro, hermano, usted no tiene ni que comprar libros, ya los tiene en el iPad, en el celular, en todas partes. Usted quiere ver a alguien dando una conferencia y usted entra a YouTube y ve a alguien. A veces para beneficio o no beneficio, pero es otro tema. Así que el liderazgo intencional siempre va a buscar a quién va a leer. No es que mire hermano, hermana, si usted quiere a alguien que hable de Nuevo Testamento, no busque a alguien que se especializó en predicación. Busque un experto en Nuevo Testamento. Si usted quiere ver leer algo que sea de beneficio, busque que sea un experto de un tema el que usted va a trabajar o está buscando información. Asesórate, pregunta, acércate a alguien. Si yo tengo alguna duda de psicología, pues yo me acerco a Wilmer, porque él es estudiante doctoral de psicología. Yo no soy psicólogo. ¿He leído libros? Sí, pero no he estado en un salón de clases tomando clases de psicología. He tomado clases de consejería, asesoramiento pastoral, de acompañamiento, pero no tengo la capacidad. Si tengo un problema aquí con una cuestión legal, pues llamo a Sach. Yo estudié leyes. Yo no estudié leyes. Yo estudié teología, ciencias sociales. Esa es mi especialidad. Si necesito un taller de canto, mira hermano, yo canto por misericordia porque yo no sé de tono. Yo escucho el tono y canto. Eso es lo que yo hago. Yo no... No sé. Asesórese.
Busque ayuda, no se las crea todas. Los líderes que se creen que se las saben todas nunca aprenden, nunca crecen, nunca se multiplican. Mano, yo me he sentado con pastores a los que yo admiro y les digo, ¿cómo tú trabajas tu iglesia? Enséñame. Dime. Y hago preguntas. Iglesias que están creciendo, que tienen un ambiente bonito, pregunto, ¿cómo tú trabajas esto? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces? Porque yo no creo que me las sé todas. Así que los líderes nos asesoramos. Por otra parte, hermano, mire, cómprese una libretita. Y si no puede comprar una libreta, escriba en su celular. Porque Dios siempre está dando ideas. Y a veces yo estoy en el avión, ya yo tengo el índice de varios libros. Nunca los he escrito. Yo quiero esperar terminar mis estudios doctorales para escribir. Pero tengo un montón de cosas ya escrito, índice, esto, discipulado. Tengo un montón de cosas porque lo que me viene a la mente, lo escribo. Ya el sermón del domingo está listo. Mientras venía en el avión, ahí, de Panamá para Puerto Rico. El sermón, hermano, la planificación mata la improvisación. La planificación destruye la improvisación. Que siempre van a surgir cosas y tenemos que moldear. Claro, se cayó alguien, se enfermó. Mira, hermano, ahora el COVID. El COVID es el problema. De momento alguien va a cantar, le dio COVID. ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar a otro? Es parte de que se cayó y se partió una pierna. Pues buscamos a otro. Pero estamos planificados y no tenemos que estar corriendo. Así que esa es la idea de planificar. Número 4, como recomendación, reúnete con tu equipo. Hermano, la iglesia vive para la gran comisión. ¿Usted sabe lo que es gran comisión? Comisión significa conjunto. Una misión en comunidad. Y los líderes, mira hermano, Jesús no necesitaba discípulos. Él pudo haber hecho todo sin uno. Y escogió 12. Y esos 12 se siguieron multiplicando. Con 12, el mundo entero conoce quién es Jesús. 12. Jesús planificó bien y accionó muy bien. Muy bien, mi gente, para ir terminando. Melanie, chequeme los papeles blancos. Quiero ir terminando ya con las personas que están conectadas porque vamos a hacer un trabajo aquí. Así que gracias a los hermanos y hermanas que se conectaron a través de Facebook Live. Esperamos que hayamos sido de bendición y siempre son bienvenidos aquí a Rivieras de Cupey, una familia. Muy bien, Dios les bendiga.